En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les avisamos que hay desayuno después de la misa en la cafetería de la escuela. Si los fariseos se hubieran o estuvieran buscando al Salvador para beneficiarse de sus palabras, pues su conducta hubiera sido laudable. Pero el Evangelio dice que no lo observaban sino para censurarlo y para condenarlo. Lo buscaban por envidia y lo condenaron por envidia. Y ese es el pecado capital del que voy a hablar este día. ¿Y en qué consiste la envidia? Bueno, antes que eso, hay que tomar en cuenta que el último en saber que tiene envidia es el que en realidad la tiene. Dolerse de la felicidad ajena y alegrarse por su desdicha, en eso consiste, en dos palabras, el pecado de la envidia. Pasión de las más injustas por su oposición a la caridad y por los grandes males que la envidia causa. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que todos formamos una sola familia, una misma sociedad, y tenemos un Padre común, que es el Padre de todos. Y Él nos comunica a todos los bienes que necesitamos. Y también quiere que los miembros de esta familia mantengan unos con otros el trato de una oficiosa caridad que haga comunes los bienes y los males en todos. La envidia, la envidia, sin embargo, hace que el envidioso esté en abierta oposición con los designios de la bondad divina, porque en el fondo quisiera cerrar la mano del Señor y suspender el curso de sus bondades para con los hombres. En otras palabras, la envidia desaprueba lo que Dios hace. En otras palabras, impide que Dios cumpla sus designios. Entonces, el envidioso lo primero que hace es entristecerse y afligirse. Entonces, el envidioso no puede aguantar que Dios sea bueno, que Dios sea bueno con todos. Más culpable que el vengativo, que solo odia a sus enemigos, el envidioso considera enemigos a todos, porque todos reciben beneficios de Dios. Basta que uno tenga la mera apariencia de felicidad para caer en desagrado del envidioso. Como decía, Dios quiere otorgarnos a todos los bienes que necesitamos. Y para eso, pues es necesario aprender a recibir. Aprender a recibir los bienes de Dios y aprender a esperar todos los bienes que Dios nos quiere dar. El envidioso es lo último que aprende. La caridad une todos los corazones, mientras que la envidia los divide. Como dice San Pablo, la caridad todo lo soporta, todo lo espera, lo disculpa todo, la caridad no piensa mal. El envidioso no puede hacer bien a nadie. El envidioso, creyéndose él solo digno de aprecio y de alabanza, no puede aguantar que nadie sea objeto del aplauso o de la estimación de los demás. Quisiera ser el único a quien se dieran los honores,
y que los demás permanecieran olvidados en la oscuridad. Dice San Pablo que la caridad no piensa mal de nadie. Lejos de concebir sospechas acerca de la conducta ajena, la caridad cierra, por el contrario, los ojos a los defectos de los demás. El envidioso, en cambio, es siempre precipitado en sus juicios. Sospecha el mal ante las más ligeras apariencias. Condena tanto al inocente como al culpable. Mancilla la reputación de sus hermanos con atroces calumnias. La destruye si puede y sobre sus ruinas eleva la propia suya. En suma, el envidioso se declara contrario a Dios mismo, a quien quisiera fuera menos glorificado. Entonces, los padres del desierto dicen por eso que el carácter propio de Satanás es la envidia. Sí, la envidia junto con el orgullo constituye el pecado típico de Satanás. Sí. En fin, la caridad lo cree todo, lo espera todo, lo sufre todo. El envidioso desconfía de todo, vacila en su fe, es tímido en su esperanza e impaciente en sus aflicciones. Entonces, podríamos decir que en una familia, o en una sociedad, o en las parroquias, no puede haber hombres más peligrosos y más temibles que los envidiosos. La confianza que uno llega a depositar en él solo sirve para perjudicarle a uno. Y si pareciera que se condoliera de las desgracias de uno, en realidad le causan alegría. Ahí tenemos el ejemplo de Caín. No pudo ver con alegría la predilección de Dios para con su hermano. Armado por la envidia, hiere y de un solo golpe inmola a su furor al que le supera en bondad. Ahí tenemos a José en el Antiguo Testamento, entregado a la crueldad de sus hermanos, o a David, perseguido por Saúl por envidia, o el ejemplo más conocido, que es el de Herodes, quien manda degollar una multitud de inocentes, esperando que en la matanza perezca el objeto de su inquietud. Y lo que no pudo hacer él mismo, lo hizo por medio de los judíos. La sentencia de muerte de Jesús y condena al más santo de los hijos de los hombres. Sí. Entonces la envidia origina las batallas, las guerras, las divisiones, los torrentes de sangre que han inundado el universo. Y esta cruel pasión, como sabemos, anda siempre acompañada de las demás y se vale de ellas para sus designios. Entre ellas está la cólera, la venganza, la maledicencia, la difamación, la mentira, el engaño, la traición. Si las demás pasiones han de sufrir amarguras, a lo menos se encuentran algún contentamiento en los objetos que desean. Por ejemplo, el avaro se llena de satisfacción en la posesión de sus bienes, pero el envidioso no vive más que de hiel y amargura. El único fruto que produce la envidia es la tristeza, el abatimiento. Es más, los padres del desierto aseguran que si ustedes se fijan, eso es algo muy común. Casi la mayoría de las enfermedades del hígado o de los huesos son producto de la envidia. La Sagrada Escritura dice que la envidia es la caries de los huesos. Entonces las personas se ven
verdosas, pálidas, lívidas, dicen los padres del desierto. Entonces, el primero de los hombres poseídos de esta pasión, que fue Caín, sufrió de ella los más tristes efectos. Después de dar muerte a su hermano, anduvo errante y vagabundo por la tierra, teniendo siempre a la vista la horrorosa imagen de su crimen. Maldecido él y su posteridad, pereció miserablemente. Entonces, la envidia envenena las mejores acciones y se enciende con lo que debiera curarla, que es la caridad, la bondad de Dios. Ahora bien, la envidia no murió con los fariseos. Tenemos el dolor de verla renacer hoy entre infinidad de cristianos. Hay muy pocos que no están infectados con su veneno, y entre estos son muy pocos los que la corrigen, y es el más peligroso para la salvación y el que menos se corrige. Entonces, el libro de Job dice que la envidia mata a los de corto entendimiento, y en otro lugar la Sagrada Escritura dice que el ojo del envidioso es muy malo, es decir, no se puede ver con buenos ojos el bien de los demás o el bien de Dios. Y San Juan Crisóstomo dice que el ojo del envidioso es el mismo ojo de Satanás, que solo busca la perdición de los hombres. Cuando un hombre tiene caridad, Dios está en él y él está en Dios. Pero cuando la envidia destierra del corazón la caridad, echa de él la amistad de Dios, y Dios se retira, como dice la Sagrada Escritura. Así se retiró Dios de la hermana de Moisés cuando tuvo envidia de su hermano, y en ese momento Dios la castiga con la lepra. Entonces, el envidioso, lo primero que debería de aprender pues es a tener amistades, simples amistades, buenas amistades, porque la amistad es esta disposición del espíritu que permite hacer el bien al otro con alegría y con prontitud. La envidia mata esta disposición. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. La dinámica detrás de la dinámica de la envidia hay una intención homicida. No puedo ver que el otro exista, que sea agradable a Dios, o que yo tenga que compartir el campo de mi existencia con la otra persona. Entonces, en el fondo de la envidia se esconde siempre un niño egoísta, acaparador. El mundo del egoísta está lleno de rivales y de enemigos. Es como el mundo de los niños, extremadamente egoísta porque lo quiere todo para él. Entonces, ¿cuáles serían los remedios para la envidia? Y aquí es donde yo quiero que todos me pongan mucha atención, porque es importante que lo entendamos bien. El primer remedio para la envidia es no compararse con nadie, ni comparar a los demás. Toda comparación viene del demonio. Eso es lo primero. El otro remedio es comprender que yo no tengo que ser el mejor, que yo no tengo que ser perfecto en todas las instancias de mi vida. Dios no me pide que sea el número uno en todo, me lo pide el amor propio. Habemos muchos
que tenemos ciertas pretensiones de santidad, de querer ser el mejor, y eso viene de Satanás, por la envidia. Lo que Dios quiere es que seamos buenos. El mejor supone una comparación. Dios no le pide a nadie ser el número uno en todo. El número uno en todo es Dios. La envidia es hija del orgullo. Eso es lo primero. Lo segundo, todos tenemos carencias. A todos nos faltan cosas. Nadie tiene todo, ni nadie lo es todo. Y dichas carencias nos hacen crecer en la posibilidad, nos hacen creer en la posibilidad de no ser amados. Y pensamos que si fuéramos de tal o cual manera, todo el mundo nos querría. Y de aquí nace otro remedio para la envidia: aceptar las carencias que tenemos, aceptar nuestras limitaciones. Cuando no aceptamos eso, estamos ofendiendo a Dios al rechazar su plan para con nosotros. Y Dios no ha hecho a dos hombres iguales. Y eso hay que aceptarlo de todo corazón. Los demás tienen cosas que yo no tengo, y yo tengo cosas que los demás no tienen. Y eso es así. Si nuestra mirada fuera pura, la felicidad de los demás aumentaría nuestra propia felicidad. Y eso es lo que pasa en el cielo. Y eso puede suceder aquí en la tierra en la medida en que la caridad entra en nuestro corazón. Entonces, hemos de bendecir al Señor siempre que veamos hacer el bien a los demás, o el bien que los demás poseen. Sí. Ese es el segundo remedio. El otro remedio, el tercero, es la caridad. Este es el remedio más claro y eficaz. La caridad no es envidiosa, dice San Pablo. La caridad es la única que puede desterrar de nuestro corazón el mal de la envidia. En vano podemos presumir de amar a Dios si no amamos a sí mismo al prójimo y le deseamos el bien y nos alegramos de su bien y del bien que son capaces de hacer. Y el último remedio, el número 4, es el más importante: aprender a recibir de Dios todo, todos los bienes y todos los males. Si no aprendemos a recibir de la mano de Dios todos los bienes que nos son necesarios, corremos el riesgo de irlos a buscar a cualquier parte y de esperar en vano de las personas o de las cosas lo que ellas no nos pueden dar. Porque si se dan cuenta, la primera manifestación de la falta de oración es la envidia. El esperar exageradamente mucho de los demás. Que si son o no son, que si se ponen o no se ponen, si comen o no comen, si van, si vienen, si trabajan o no trabajan, si son peores o mejores. ¿A nosotros qué nos interesa? Si lo que tenemos y lo que vamos a recibir, lo que vamos a necesitar en el próximo minuto, lo vamos a recibir de Dios, no de los demás. Si el tiempo que gastamos en hablar de los demás lo invirtiéramos en oración, otra cosa sería. Por eso, si nos damos cuenta, nuestras relaciones con el prójimo a veces son decepcionantes. Y son decepcionantes porque esperamos lo que ellos no nos pueden dar. Y como esperamos demasiado y no lo recibimos, nos amargamos, nos decepcionamos y acabamos aborreciendo terriblemente
aquellos de quienes lo habíamos esperado todo. No es culpa de ellos, sino de nuestra espera desmesurada. Pretendemos obtener de una persona los bienes que solo Dios puede otorgarnos. Entonces, la fidelidad a la oración indica de manera concreta que esperamos solo de Dios lo que necesitamos. Cuanto más sea Dios el centro de nuestra vida y más lo esperamos todo de Él, más oportunidad habrá para que nuestras relaciones con los demás sean justas y equilibradas. Esperar de una realidad cualquiera o de una persona cualquiera lo que solo Dios puede concedernos tiene un solo nombre, y ese nombre se llama idolatría. Y los ídolos decepcionan. Se acaba con frecuencia por odiar lo que antes se adoraba. Dios, en cambio, no nos decepcionará jamás. Y así encuentro mi felicidad y mi paz en Dios. Y si así sucede, seré capaz de dar mucho más a los demás y también de aceptarlos tal y como son, sin distanciarme de ellos, porque no llegan a llenar mis expectativas. Eso es muy importante. Que cada uno se revise el día de hoy. ¿Hasta qué punto la envidia ha sido parte de su vida? Como decía, la envidia es lo último que detectamos. Se refleja en la palidez, en lo verdoso de la vista, ¿sí? Se refleja en la tristeza, en el abatimiento constante, todas estas cosas. Entonces, para deshacernos de la envidia, que lo tenemos que hacer, pues hay que, ¿verdad?, practicar la caridad, la oración, el agradecimiento a Dios de todo lo que tenemos, y ya, lo demás lo hará Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.